66. Sí, la selga 66 y el aceite 6,6. Bien. Entonces, a ver, ¿qué lo podemos hacer con el camino más corto? Este pasito que yo hice acá con los huevos lo pueden hacer con cada uno de los ingredientes, ¿sí? Si por ejemplo decimos la masa, ¿sí? Nosotros tuvimos un peso neto, tuvimos crudo porque bruto no lo tuvimos, no lo hicimos nosotros, y tuve un peso neto cocido. ¿Sí? Peso neto crudo, tuve un factor o algo, y tuve un peso neto cocido. ¿Sí? Este peso neto cocido lo conozco, 55 gramos. ¿Está? Después, la cebolla. La cebolla, yo obtuve un peso bruto, la limpié, tuve un peso neto crudo, la cociné y tuve un peso neto cocido. ¿Sí? Que es de 20 gramos. ¿Qué pasó con la ricota? No dice si la compra, si la limpia, si la escurre, ¿dice algo? No, no tiene ningún cambio. No, directamente. Una taza de ricota entera, sí, nada más. O sea, Ahí con tenemos la ricota le consultamos, profe, y dijo que consideremos como peso bruto igual peso neto cocido, en el caso de la ricota. Ah, todo igual. Claro, porque al no Sí. especificar nada, dijo que lo consideremos todo igual. Esta, ok. Entonces la ricota es el único que tenemos el dato. 44 gramos. 44 gramos. 44 gramos. ¿Está? Vamos con la selga. Tenemos un peso bruto, que no lo conocemos aún. Tenemos un peso neto, crudo. Y tenemos un cocido crudo de 66 gramos. El huevo, que lo hicimos hace un ratito, tenemos un peso bruto, tenemos un peso neto, crudo, y tenemos el peso cocido, que era 28,6. ¿Sí? Y el aceite, también lo suponemos todo igual. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El aceite entraría también en el peso total, en el peso neto crudo, o directamente se agrega en el peso neto cocido? Eso me confunde a No, mí. en el crudo y en el cocido. ¿En los dos? Se ¿Forma hace la parte del mezcla, alimento claro. en el crudo también? ¿Y en qué Exacto, caso no formaría parte del crudo? Por si te ejemplo, en dicen que lo papas agregan fritas. si en la receta lo agregan después. Claro, listo. Porque en este caso, a ver, lo estás usando para hacer el relleno. En el caso de la papa frita que acabas de nombrar, el aceite está para cocinar. Vos no mezclaste la papa frita con aceite y la pusiste a cocinar. Claro, esa era mi duda de si lo contaba el aceite o no en el peso Claro. neto crudo, pero sí. El tema es, si es parte de la receta, cuando te está diciendo que va, por ejemplo, en este caso que prepara un relleno, o en el caso de la lasaña que también preparaba un relleno, el aceite está como parte de la masa que se va a ir a cocinar. Si está como medio de cocción, por en el caso de la papa frita, va después porque yo no lo mezclé antes, no lo tuve antes. Yo agarré la papa y la metí en el aceite apareció recién en la cocción. Profe, y en el Claro, caso del entiendo. salteado, ¿en el ¿Cómo? salteado cómo es? ¿Se absorbe también? Y el salteado, salvo que te diga que lo secó y le sacó una determinada cantidad de aceite, algo se absorbe. Ah, joya. Profe, entonces en el caso, por ejemplo, del aceite de la fritura, si no te da la cantidad de aceite en la que se realiza, por ejemplo, las papas fritas, esa cantidad de aceite no lo tenemos en cuenta después, por ejemplo, para la composición. A ver, el tema es, para la composición nutricional, vamos por parte. Para la composición nutricional, ¿sí? Lo que pasa en la papa frita específicamente es que el aceite se absorbió después. No es como le digo, no es que yo lo mezclé, yo hice una mezcla de aceite con papa y lo metí a cocinar. ¿Sí? Si yo digo, profe, sí. lo tendrías que sumar en Al final. grasas cuando lo relacionás al peso neto cocido. Exacto. Se suma al Pero final. solo el absorbido, digamos. Sí, si vos le pudiste sacar lo otro y terminaste el absorbido, solamente ese. Bien. Porque a vos, por ejemplo, te pueden decir, se toma 1 kilo de papa, se pela y lo pusieron a freír.
y al finalizar se obtuvieron, no sé, 500 gramos de papa y se determinó que se absorbieron 10 gramos de aceite. Entonces vos tenés, digamos que en esos 500 gramos, 10 gramos son de aceite. Claro, porque después, igual, profe, no quiero interrumpir este problema, después le consulto porque hay un problema, sí, el problema. Vale, vale, ahora lo... Bueno, eso seguimos con esto entonces. A ver, ahora, cuando hicimos, este es el esquemita que una de las chicas me había preguntado, que lo hicimos la clase pasada, que a lo mejor les puede servir para resolver los problemas, para poder tener todos los pesos cocidos por un lado, todos los netos crudos por el otro y todos los brutos crudos por el otro, ¿sí? Entonces, de la preparación, ustedes se ordenan y los tienen todos juntos, para saber también y no cometer errores de no mezclar crudos con cocidos. Entonces ahora le ponemos los datos que tenemos, ¿sí? Sabemos que la masa tiene un factor de cocción de 0,8, ¿sí? Lo que me da de dato. La cebolla dice que tiene correctivo acá, de desperdicio 1,15, y de cocción 0,8 también. 0,8. La ricota dijimos que quedaba igual. La selga, ¿qué dato me dan? Que tengo 20% de desperdicio. Acá. ¿Y qué más me dice? Que la cocción es 0,67. Y el huevo, bueno, ya lo hicimos, por eso no lo tenemos acá. Podemos volver a poner las cantidades. El huevo 0,87. Creo que me habían dado 33 y algo, me habían dicho acá, ¿no es cierto? 33. 33 acá, el bruto. El peso neto No, crudo, el peso neto 36, crudo. y el peso bruto 36,12. Ahí está, este es un neto crudo que tenemos que sacar. Bien. Y el aceite tenemos lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos todos los datos para poder llegar al peso bruto de cada ingrediente de la preparación, ¿sí? Este peso que vamos a obtener acá, lo mismo que acá, estamos hablando de una sola porción, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos acá. De acá me vengo un paso para atrás. Con el factor de cocción de 0,8, me vengo para acá. ¿Cuánto me pesó la masa? ¿Cuánto me da esto? 55 dividido esto. 68,6. ¿Coma? ¿6? 75, 75. Bien. Con la masa ya terminé. Tengo este dato. Vamos para atrás con la cebolla. Divido por 0,8. 25 gramos. 75. Y ahora multiplico por 1,15. 28,75. Bien. Vamos con la ricota, ya está, ¿cierto? La selga. 66, me vengo para atrás. 98,5. Sí, casi 100. debería. Sí. Y ahora, con el factor de desperdicio, ustedes lo hacen con rendimiento, lo hacen con la ecuación de desperdicio, lo que ustedes quieran, pero pueden obtener el peso bruto. Sí, yo usé el desperdicio el 20% y me dio 123,12. A mí también. Sí, a mí también. Bárbaro. El huevo ya lo tenemos y el aceite ya lo tenemos. ¿Está? O sea, tenemos toda la info, acá, toda la info que yo necesito. La porción en cocido, ¿sí? Por acá tenemos la porción en crudo, ¿sí? Y por acá tenemos los pesos brutos, que son los que yo debería ir a comprar. Dijimos que la masa no cambiaba, así que le vamos a poner el mismo. ¿Ahí está? Bien. ¿Qué información tengo yo? En el enunciado me está diciendo que puse una cebolla, una taza de ricota, 4 huevos, una cucharada de aceite, sal y pimienta, ¿sí? Y después la corté en 6 porciones. Entonces, si yo a esto lo multiplico por 6, ¿sí? Voy a tener el peso de las de la masa de tarta, digamos, de las 6 porciones, de la cebolla, ¿sí? Porque me dice una cebolla pelada, me rindió por 6, si yo esto multiplico por 6, tengo el peso de la cebolla, el peso de la taza de ricota, el peso del atado de la acelga, no sé si dijo un atado o no. Un atado de acelga, dice.
Esto multiplico por 6, tengo un atado. El huevo multiplico por 6, tengo los 4 huevos, ¿sí? Claro. El aceite. ¿Cómo? Que claro, sí, cuando multiplicás el Exacto. huevo, digamos, por 6 tenés el peso bruto de los 4 huevos. Exactamente. Si lo querés hacer con peso, vos decís, el huevo, 36,12 por 6, ¿sí? 216,9. 216,9, ¿sí? Sí, Esto es equivalente a a 4 4 huevos. huevos. ¿Sí? Entonces, cada huevo, ¿cuánto me pesa? 54. Sí, 54 y pico da. 54,25, ¿no? ¿No me falla la cabeza? Sí, 54,22. Sí, creo lo mismo. Bien, con 22,5. ¿Está? Eso me pesa cada uno. Ahora, la docena, si yo hago 12 por 54. Profe, ese peso es en bruto, ¿no? ¿Sí? Sí. Bruto. Sí. Si yo hago 12 por 54,25, 225, me va a dar el precio de la docena, me va a dar el peso de la docena. ¿Cuánto me da esto? 651. 1151. 650. 651. ¿Solo? No, 651, no 1000. 650,7. Ajá. Ahí está. Ahí. Sí. ¿Está? Bien. Esto me pesa una docena, o sea que 650,7 gramos me salen 120 pesos. Un huevo, ¿cuánto me sale? Eso sería para el costo real, profe, del huevo. El costo real del huevo que se usó en la porción, 6,66. que es el mismo precio que llegamos hoy, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Está? Profe, ¿cómo habías hecho para sacar los gramos de cuánto pesaba el huevo? Ahí me perdí. Acá estamos. Ajá. En el 54,22, ¿cómo? Cada huevo, ¿sí? Sí, El 36,12 tiene mi porción, sí. en bruto, en bruto. La tarta me sale 6 porciones, tengo 216. Como yo sé que esa tarta se hizo con 4 huevos, Sí. veo cuánto me pesó cada uno de esos huevos, 54,22. Entonces, veo cuánto me pesó la docena, 12 por 54,22. Me pesó 650. La docena me dice que me sale 120, o sea, los 650 gramos me salen 120 pesos. Ahora, vuelvo a mi peso inicial que hay en una sola porción y lo hago por regla de 3 a ver cuánto me sale el huevo de la porción. Sí, Entonces, gracias. profe, este procedimiento siempre lo aplicamos con los huevos. Así está bien sacado el costo real. Sí, como lo hicimos hoy también. Si vos agarrás la docena y lo Claro, dividís. eso iba a decir, te da lo mismo hacer lo que hicimos hoy, que eran 2 pasos, creo, era re simple. ¿Cómo ¿Sí? lo hemos hecho Pero hoy? yo lo tenía hecho Y hoy mal. por eso dijimos, pregunto. si la docena sale 120, que correspondería a Claro. 10 pesos por huevo, y ocupo 4 en la receta, Si lo divido 6 porciones, digamos, o sea, exactamente, me salen 40 40 pesos pesos dividido en entre 6 porciones. Claro, Ese era- todo lo mismo. A ver, en este caso, porque dice que de esa receta salieron tantas porciones, y no me dice que es una receta genérica y que yo tengo que saber cuánto tengo que ocupar en otro tipo de receta. ¿Sí? Es la diferencia Profe, con le el otro. Le hago una pregunta. Entonces, eso en realidad es cuando son por unidades, que en este caso serían los 4 huevos, porque si no, o sea, porque esa duda surgió hoy con una de las chicas que lo estábamos haciendo, con el tema del costo real, cuando lo teníamos que sacar por unidad, porque te dice que 120 salía la docena y eran 4 los huevos que tenías que usar. Claro, porque lo usaste en la tarta completa y te está pidiendo el costo de la ración, de una sola porción. Entonces, los 40 pesos que te salen esos 4 huevos, vos lo ocupaste en las 6 porciones. Por eso lo dividís 40 dividido 6.
Por eso, entonces, cuando te aclara la cantidad de huevos, se saca de esta manera. Si no te lo aclara, sale 120 pesos la docena y chau. Y no, En pero costo, vos por tenés que ejemplo. tener la cantidad que ocupaste. Tenés que ver cuánto se Claro. ocupó. Otra forma de hacerlo sería usaste 4 huevos para 6 porciones. 4 y 2, 6, creo que da 0,6. Bueno, Ajá. por ahí. Y yo lo que hice fue hacer 12. ¿Cuánto era el precio de la docena? 120 la docena. Ujú. 12, 120, 0,6, X, Claro, le Yo hiciste un también poquito. hice eso. y me da lo mismo. Sí, da lo mismo. Es que es lo mismo que hicimos. ¿Así se puede hacer, profe? Así como lo hice. Como lo ¿Entienden hizo ustedes? ella, porque yo lo había hecho así también. Sí, si se entiende de dónde sacan los datos, sí. Claro. Bien, se entendió, profe. Está bien, bien. ¿Podemos pasar al problema de repaso? ¿A cuál de todos dos? Ah, Al, ¿el de las chicas? al último. ¿El de las chicas? Sí. Ese ni me lo Yo bajé. quería Dame a ver. preguntar qué de esta guía antes del problema Dale, 3. pregúntame. Yo mientras busco el problema de las chicas. Eh, Escribieron el entorno, ¿verdad? sí, el de las profe. chicas sí. Sí, bien. Decime. Porque te leo la parte, profe, que tengo la duda. Ujú. Dice, al finalizar la cocción de la carne pesó 210 gramos y se estima que en la fritura de los huevos, te da el factor de cocción, el aceite absorbido es del 10% de la preparación lista para freír. Ujú. Ahí te dice cuál es el porcentaje de absorción del huevo cuando uno se lo cocina, pero no te dice en qué cantidad de aceite se cocinó el huevo en todo el problema. No te lo dice. No, pero vos en realidad necesitas saber cuánto ganó de peso, básicamente. Claro, esa era mi consulta, o sea, no se tiene en cuenta ese aceite en el que se cocinó el huevo, solamente el porcentaje que absorbió el huevo. Por ejemplo, si te Claro, pide averiguar los precios de ¿está la guía de aceite repaso que esta? comprar en el mercado. ¿Está en la guía de repaso? Sí, en la Sí, que profe. estábamos recién, profe, es el problema 3. Ah, Eugenia me pregunta si los cálculos que se hacen cuando hacemos el cuadro tienen que estar. Yo les aconsejo que estén, porque la verdad que después ver números sueltos nunca sabemos de dónde los sacaron y qué estuvieron relacionando, ¿sí? No, nos facilita ver que están entendiendo cuando dejan los cálculos hechos. De nada, Eugenia. Vamos para que miro de nuevo el TP de repaso. Vos me decís el huevo frito que es el problema 1, ¿cuál es? No. El problema 3. El problema 3, acá. Se cocina la parrilla, 180 gramos de carne, después en el sartén se fríen 2 huevos que se montan sobre la carne. Al finalizar la cocción, la carne pesó 210 gramos y se estima que en la fritura de los huevos el aceite absorbido es el 10% de la proporción lista para freír. Claro, lo que vos le tenés que sumar a tu peso neto cocido de los huevos es el 10% del peso neto crudo, sumárselo como aceite. Claro, o sea, en la composición nutricional lo sumamos a eso como en la parte de cocción como un aumento de, o sea, Claro, como porque grasa, digamos. ¿esto se los puedo borrar? Le sumás 11 gramos de grasa, de aceite. Sí, de grasa. profe, eso puedes borrar. Claro. Bien. Sí, eso lo hice. Mi consulta es esta, o sea, después para para hacer la salsa se usa aceite también. Entonces Ajá. yo en la composición nutricional, uno de los pesos netos que usé para sacarla, digamos, es el aceite de esa salsa que te dice. Pero se ignora ese aceite también que se usa para los huevos, que no te dice la cantidad. No sé si me explico. Pero sí, pero vos, o sea, vos no tenés la cantidad de cocción, pero vos no lo metiste. A ver, imagínense. Claro, en la esto. comida. Vos no lo estás comiendo el aceite Sí, donde no friste los forma huevos. parte de la Sacaste comida, los digamos. huevos y ese aceite quedó. Te quedó aceite en los huevos que te dice que es el 10% de lo que pesó. Bien. ¿Sí? Acá te dice que vos Claro, que pones ese es 2 huevos. el que se consume, digamos. Claro, Bien. 2 huevos de un peso bruto que Sí. no conocemos porque dijeron que ese es peso neto. Tengo 55 gramos. No, perdón, 110 sería. 110 gramos de peso neto crudo de huevo, ¿sí? Y lo pusiste a freír. Sí. Y acá obtuviste un peso que no lo dice, a ver, acá arriba, el aceite absorbido, el 10%, no. Tenés un peso que es, lo vas a sacar por el factor de cocción
más el 10% del peso neto crudo. ¿Sí? Porque el factor de cocción te dice que es 0,91. ¿Está? Si vos haces 110 por 0,91, ¿cuánto te da? Ahí, 100,1. 100,1. A 100,1 le tenés que sumar 11. Profe, ¿Por qué? pero más 11, si se supone que el factor de cocción ya tiene incluido la variación, digamos, por la fritura. Y ahí me está diciendo que lo absorbió. Claro, para mí ese 11 yo lo agregué en cocción. Yo lo puse aparte, claro. Claro, yo también. Claro, O sea, pero el peso la neto grasa. cocido de los 2 huevos es 100,1. Sí. Claro. Ya dentro de ese peso están incluidos los 11 gramos de aceite, porque Acá vos ya tenés, los 11 están acá metidos. Ahí. Claro, porque, a ver, lo que yo tengo entendido de la explicación de teoría es que es como un factor de cocción por fritura, porque en el ejemplo eran unas papas fritas, tenías un peso neto crudo, el factor de cocción, un peso neto cocido, y ese peso neto cocido incluía el aceite, y para sacar el factor de cocción, relacionaba esos dos pesos. No sé si me explico. No, sí, te explicás perfecto y puede ser también así. A mí lo que me hace ruido es, digamos, la aclaración que hace sobre el peso que se absorbe. Digamos que se puede interpretar de las dos maneras. que se absorbió. Eso Yo capaz es no para lo la tomé. composición nutricional, sumarle las grasas, los gramos de grasas en la composición después para hacer el balance de masa. Para saber cuánta grasa le tenés que sumar. Sí, también, también puede ser. Para Sí, mí sí, lo sí, puso sí. para Es eso. válido pero- de las dos. Sí, es válido. Claro, yo lo interpreto como vale. Como eso. Sí, puede ser. Lo sea, tomamos la como profe- eso. Lo la tomamos profe como dijo que eso, está acá metido. Ahí en los huevos se evapora agua, aparte también de absorber aceite, ¿no es cierto? O sea, hay que restar agua. Sí. Sí, pero no, si no tenés la información. No, sí, está. Bueno, sí, la tenés. La tenés porque si le restás a 100,1, le restás 11 del aceite absorbido y le sumaras, se lo hago claramente acá. Si vos a los 100,1 gramos de peso neto cocido le restás los 11 gramos de aceite absorbido y le sumás el agua evaporada, debería darte los 110 gramos de peso neto crudo. ¿Sí? Sí. Lo sacan, lo despejan de acá, que es una suma, una resta nomás. Profe, la profe nos dijo que sumemos los 11 gramos. Yo ahora no sé qué hacer, si sumarlos o no. Bueno, es que ahí voy con el tema de que la interpretación del enunciado da para dudar. Debería aclarar que dentro del peso el aceite absorbido es el 10% o se estimó después que se absorba, no sé. Claro, Nos dijo porque- como que si lo decía era porque había que sumarlo. Pero no Porque, sé. por ejemplo, en el problema que Y es subieron los dudoso. practicantes, nos daba un peso, digamos, todos teníamos la misma duda con respecto a la carne, si sumar o restar el aceite que decía que absorbía. Porque después eso te va a influir, digamos, en la composición nutricional, porque vos vas a partir de peso neto crudo. Claro. Con la Claro. profe de Lina hicimos una regla de 3, profe, que según cómo planteaba el problema, que el 100% eran 110 gramos, el 10% de esos 110 gramos de huevo iba a ser 11 gramos, que esos 11 gramos iba a ser el aceite. Claro, Claro, pero- 11 gramos del aceite, eso sí. Sí, el peso Y del se aceite que suma se el absorbió peso. son 11 gramos. Lo que estamos viendo de tratar de dilucidar es si los sumamos al peso que nos da después de aplicar el factor de cocción o si ya estarían aplicados en el factor de cocción. A ver, yendo a una experiencia práctica, ¿sí? Si nosotros lo haríamos prácticamente y tendríamos que pesar, la realidad es que estos 100 gramos, 1, es lo que nosotros sacamos y pesaríamos cuando ya se cocinó, ¿sí?
No es que pesamos eso y el aceite se lo agregamos para que absorba después. No sé si es medio burdo el ejemplo, pero sería, imagínense. entiendo, ya Claro, estaría yo lo incluido. interpreto así como vos, profe, es como que Claro. vos ya pesás el alimento final que Claro, tiene el si aceite nosotros- que ya absorbió. Si yo determiné el factor de cocción, ¿qué hice? Agarré el huevo crudo, lo pesé, lo puse a freír, lo saqué, o sea, lo escurrí un poco y lo pesé así como está y me dio 100,1. Y ahí estimo, porque pesé el aceite sobre que quedó, o lo que quedó en el secante, lo que sea, ahí estimo que me ha quedado esos 11 gramos de aceite ya sumados. Así que si usamos la lógica, debería estar en esos 100 gramos los 11 gramos de aceite. Profe, Bien, pero pero entonces no deberíamos sumarlos. No deberíamos sumarlo después. Sí, perdón. ¿Puede leer ¿Cómo? el enunciado de las chicas que subieron? Porque está el mismo problema para saber Bueno, qué haría dale. en este caso. ¿Con este queda así? ¿Está o seguimos resolviendo algo de acá? Pero No, entonces yo a tengo eso una- lo restaría, dijo. O sea, ¿Cómo? restaría los 100,1 gramos de peso neto cocido, lo resta los 100 para tener el peso neto. ¿Para sacar el agua evaporada? No, me refiero, porque claro, yo lo tomé sumando los 11 gramos, o sea, 100,1 es mi peso Lo que neto pasa es que cocido. también no te va a dar 0 el agua evaporada. Estoy viendo. Si a 100 a 110 le restas, te da 10, te da negativo. Pero ahí nos falta el peso neto crudo en la ecuación. Si es peso neto cocido igual a peso neto crudo, menos agua evaporada, más gramos de aceite absorbido. Claro, menos agua, más aceite. Es 110 menos 100,1 más 11 te Más queda, 11, profe. más Claro, 11 más. menos 100. Ah, está bien, le da No 11. tiene negativo. Está bien. No le da negativo. No le da Profe, y después para sacar las grasas, ¿Qué? en 100 gramos de alimento la cantidad de grasas que tengo, ¿le sumo esos 11 gramos? Claro. O sea, vos, cuando saques las grasas, lo sacás sobre el cocido, neto crudo, acá, Sí. Claro. y donde vos pones, por ejemplo, en la columna de grasas, vos tenés el huevo, que es 110. Acá tenés la grasa. Te da una determinada cantidad, en la cocción, vos le Le sumás sumás 11. 11. Bien. Y acá te va a Pero, dar... profe, ¿no estamos diciendo que ya estaban incluidos? No. No están. No, porque vos lo sacás en peso. Están incluidos en el neto cocido, ¿sí? Cuando tenés que sacar la información nutricional, vos te basás en el neto crudo, y el neto crudo no lo tiene a los 11 gramos de grasa. Claro. Como Claro. se resta el agua, se suma el aceite absorbido. ¿Cómo? El agua- Se cortó en el medio. Como se resta el agua evaporada, se suma el aceite absorbido. Exacto. Cuando ustedes hacen la tabla de composición nutricional con el huevo, como yo les decía que por ahí les convenía hacer discriminando la cocción, ¿sí? Ustedes hacen la info. Tienen hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿sí? En el peso neto crudo, que son 110 gramos, tiene una determinada cantidad de proteína, una determinada cantidad de grasas y una determinada cantidad de agua si le dieron la información. Tenemos algo que pasó en la cocción, ¿sí? En la cocción, acá, ¿qué pasó? Se sumaron los 11 gramos, ¿sí? ¿Qué perdí? 10 gramos de agua más o menos. 121 menos 100, 21 gramos más o menos, aproximada. 20,9. 20,9. ¿Sí? Eso me restó. Entonces, de la cantidad inicial, le sumo, me va a tener una determinada cantidad, y le resto el de agua. Estos van a ser los cambios que obtuve en la cocción. Y mi peso neto cocido van a ser los 100,1 gramos. ¿Sí? O sea que cuando yo haga el porcentaje de los macronutrientes en cocido, ¿sí? Yo los voy a referenciar a esto. Sí. Y en el tema del salteado, nosotros le sacamos igual. Nos fuimos al otro día. Esperame que... No, ahí hay un tipo que dice que se saltea una cebolla, pero no te dice que absorbe aceite ni nada. Igual hacemos una diferencia y vemos qué onda. Pues no sé si restarle o sumarle.
baja de la receta, pero abajo. Sirvió el arroz. Pero este es otra preparación. En lo que escribió en el pizarrón, ¿de dónde salió el agua ese 20,9? De acá. Hacer la fórmula. De hacer el balance. El balance de el peso neto crudo menos el agua más el aceite te da el peso neto cocido. ¿Pero eso lo tendríamos que hacer con todos los alimentos? No, ya tiene Cuando tenés la info de los dos, sí. ¿Cómo? Perdón. los 100,1 de tu peso neto cocido. ¿Ya tienen los 11 gramos de aceite adentro? Sí, acordamos que sí. Sí. Ah, bien. Entonces, cuando hacemos las flechas esa que nos enseñó para ubicarnos, ¿tendremos que poner los 100,1 o tendremos que hacer 5,1 menos 11 para ponerle al... No, queda el 100,1. Como les decía recién, cuando vos sacás el huevo cocido, el huevo frito lo sacás y lo pesás, vos tenés los 5,1, los 11 están metidos ahí. La información de los 11 gramos de aceite es para que vos puedas sacar la información nutricional. Pero el peso que vos tenés que vas a servir son los 5,1. Claro, yo sentía que lo estaba poniendo 2 veces, si lo ponía ahí y después se lo agregaba a la composición, pero Claro. había que ponerlo 2 veces. O sea, No, porque la composición vos se lo estás agregando acá en el neto crudo, que es lo que sucede acá. El neto crudo, vos lo pusiste a cocinar, absorbió los 11 de aceite y perdió los 20,9 de agua. Por eso te quedaron 100,1. Claro. Termino de explicar. Creo que hay algo que acá hay algo que los está confundiendo. No puedo ver qué es. Entonces hay que sacar de todo, profe, entonces. Por ejemplo, ahí no te pedía el agua absorbida, el agua evaporada del huevo, pero se lo saco igual. Igual que con ese Claro, salteado. es que si te pide la composición de la porción cocida, o del huevo cocido, sí, vas a tener que llegar a esto y necesitas saber qué es lo que pasa con el agua. Yo en agua evaporada había entendido mal, había entendido que había que hacer peso neto crudo menos peso neto cocido, no la fórmula esa. Es que si no tuvieras el aceite de por medio, es así. Ok. ¿Sí? Bueno, recuerden que el jueves yo les decía esto, no se cierren en una fórmula, ¿sí? Vean qué es lo que pasa en el proceso del alimento. Porque en este caso huevo frito, pero si hubiese sido un huevo duro, no tenemos que adicionar ni 11, ni 10, ni aceite, ni nada, porque el huevo se cocinó en agua y no intervino el aceite. Entonces, céntrense sí, en el proceso de lo que está pasando con el alimento. Si el alimento se limpió, se hirvió, se fritó, se salteó, si se agregó aceite antes, se agregó después, si se sacó, si se determinó cuánto aceite se absorbió o no, ¿sí? Fíjense que el problema de la chica, que ahora lo miramos, dice cuánto aceite quedó. Dice que se puso una cantidad y quedó tanto. Entonces, a ver, no dice cuánto absorbió, pero me está diciendo que no quedó la misma cantidad con la que empezó. O sea que eso quedó en el alimento. Profe, quedan 3 minutos. Sí, vamos a tener que volver a entrar. Vamos a de nuevo, entramos de nuevo. Esperen que tengo un chat, los leo. ¿Tienen en cuenta si absorbe aceite? No. La Arela me decía lo del factor de correlación. Sí, que después lo razonamos todos juntos. Perfecto. Salimos y volvemos a entrar.